En el área de control migratorio de un aeropuerto neutral en Suiza, los viajeros de todo el mundo sudan bajo una tensión que corta la respiración. En ese espacio riguroso, el gesto despreocupado de un hombre mexicano captado por una cámara de televisión sorprendió al mundo. Para los mexicanos, 5 segundos son suficientes. Estas breves palabras del oficial suizo no fueron un simple trato preferencial. Fue un acontecimiento impactante que demostró cuánta confianza absoluta han ganado el país de México y sus ciudadanos en la sociedad internacional. ¿Qué secreto asombroso se escondía en esos 5 segundos? La asombrosa historia de aquel día, que nos hace llevar el orgullo nacional de México en el pecho, comienza ahora. Ubicado en el corazón de Europa, este aeropuerto neutral es famoso por tener el control migratorio más estricto y riguroso del mundo, siendo el centro de conexiones más grande de Europa, que atiende a decenas de millones de personas al año, desempeña un papel vital como puerta de entrada importante para los países del espacio Schengen. En particular, la severidad del escrutinio hacia los viajeros provenientes de países no europeos, incluyendo Latinoamérica, es inimaginable. Para descubrir propósitos de trabajo ilegal o entrada fraudulenta, como estancias largas con visa de turista o poseer boletos de solo ida, se lleva a cabo una investigación sin compromisos. Por ello, para los viajeros, este lugar es una prueba que hiela la sangre. La fila de espera para la inmigración parecía interminable, y las miradas agudas de los oficiales caían implacablemente. Justo ese día, un equipo de documentalistas que cubría de cerca el control fronterizo y el flujo de viajeros visitó el aeropuerto. La cámara registraba en silencio las expresiones rígidas de los viajeros de varios países que se sometían al estresante control. El primero en enfrentarse al escrutinio fue James, un hombre de negocios británico. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los ciudadanos británicos comenzaron a enfrentar controles fronterizos mucho más estrictos al entrar a los países del espacio Schengen. Se paró frente al oficial con un traje impecable para una importante reunión de negocios en Suiza. Sin embargo, cuando el oficial lanzó la pregunta aguda, ¿cuál es la dirección de su alojamiento en Suiza y su boleto de regreso?, su expresión se ensombreció. Como mi asistente aún no me ha enviado la confirmación de la reserva, planeo verificarlo apenas llegue. Esta respuesta vaga fue fatal. El oficial respondió con una expresión gélida. Sin documentos que acrediten un lugar de estancia específico, no puedo autorizar su entrada. El nervioso James sudaba mientras llamaba a su empresa repetidamente, pero no obtenía respuesta. Finalmente, incluso el ingreso de este empresario de élite fue retenido y conducido a una zona administrativa separada del aeropuerto para una verificación adicional. El siguiente llamado fue para Jessica, una joven mochilera estadounidense. Estaba emocionada por su primer viaje sola a Europa, pero cuando las agudas preguntas del oficial continuaron, su rostro se puso pálido. Su estancia es de 3 meses, ¿verdad? ¿Tiene fondos suficientes para su estancia? Ella no tenía un certificado de saldo bancario. Sacó apresuradamente su tarjeta de crédito para mostrarla, pero el oficial negó con la cabeza firmemente. Para estancias largas, es esencial un documento de prueba de fondos claro. Además, ¿tiene reservado el vuelo de regreso? Al tener solo un boleto de ida, se quedó sin palabras. La fría mirada del oficial la atravesó y Jessica también fue denegada y conducida a una sala de espera separada. El control migratorio del aeropuerto neutral era una verdadera puerta al infierno. Para los viajeros sin preparación, este no era el comienzo de un sueño, sino un lugar de pesadilla. A continuación, fue el turno de una familia de turistas chinos. Era una familia de 4, el padre Wang Wei, la madre Liu Na y 2 hijos de primaria. Vestían camisetas holgadas y jeans y llevaban guías turísticas de Suiza. Quiero ir pronto al Jungfrau de los Alpes, decían los niños riendo inocentemente. El siguiente, por favor. La familia se acercó a la cabina con sonrisas, pero ellos también se toparon con la inmensa rigurosidad del aeropuerto. Muéstrenme sus pasaportes. El oficial recibió los 4 documentos sin expresión y verificó mientras pasaba las páginas. Muéstrenme el certificado de estancia y el alojamiento. Ante esa pregunta, la madre Liu respondió con una expresión de gran molestia. Aquí está la confirmación de la reserva del hotel. Mire bien. El oficial frunció el ceño al recibir el papel que ella sacó a toda prisa del bolso. El documento estaba muy mal impreso, con tinta borrosa,
y la fecha de estancia más importante era ilegible. Es imposible verificar con este documento. ¿Tiene otros papeles? Entonces se lo mostraré en la pantalla de mi smartphone. La madre intentó sacar su teléfono, pero el oficial la detuvo con un gesto. Se requiere un documento impreso oficial. Entonces, presente el boleto de regreso. ¿El boleto de regreso? Entonces, el padre Wang Wei se puso rojo de ira y gritó: «Aún no he comprado el boleto». Pensaba comprarlo después de decidir el itinerario en Suiza. La expresión del oficial se volvió más severa. El control migratorio de Suiza es famoso por no tener piedad con los viajeros sin reserva de regreso. Con una estancia incierta y sin reserva de regreso, no puedo permitir su entrada. ¿Quién se cree que es? Somos turistas que venimos a gastar dinero. Le digo que vamos a dejar dinero aquí como turistas. Es su problema. Por favor, regrese a su país en el próximo vuelo. Ante la fría palabra del oficial, la familia quedó atónita y congelada en el lugar. ¿Cuánto se habían ilusionado los niños? La voz de la madre tembló ligeramente. El padre intentó protestar algo más, pero al ver la aguda mirada del oficial, se dio cuenta de que negociar era inútil. «Entendido», dijo la familia, cabizbaja, abandonando la cabina. Fueron escoltados por un oficial de inmigración a una instalación de estancia temporal dentro del aeropuerto. Intentaron organizar el vuelo de regreso, pero los aviones con destino a Beijing ya estaban llenos, y la plaza más cercana era hasta la mañana siguiente. «Papá, ¿por qué no podemos ir a los Alpes?». El niño finalmente rompió a llorar. «Somos orgullosos chinos, no llores aquí». La madre reprendió a los niños con cara severa. La familia, llevada a la zona de espera, se sentó en bancos de metal duro. A su alrededor había muchas otras personas que de igual manera habían sido rechazadas y estaban sentadas con expresiones de agotamiento. Fuera de la ventana caía la fría lluvia de Suiza. La tensión de los otros viajeros que fueron testigos de la estricta inspección alcanzó su punto máximo. Sin embargo, en medio de ese escenario había solo un mexicano esperando silenciosa y tranquilamente su turno. En su mano sostenía firmemente el pasaporte mexicano de color verde oscuro, y su actitud era humilde pero inquebrantable y serena. El enfoque de la cámara de televisión se dirigió naturalmente hacia él. ¿Acaso ese latinoamericano también sufrirá ese trato terrible? Finalmente, llegó el turno del mexicano. Cuando dio un paso al frente desde la zona de espera y se paró frente al oficial, cientos de miradas a su alrededor se fijaron en él al unísono. El mexicano, sin dudar un instante, ofreció respetuosamente su pasaporte a ambas manos al oficial. El oficial recibió el pasaporte en silencio y pasó las páginas con calma. En ese instante, en el que el aire a su alrededor se volvía asfixiante, la mano del oficial se detuvo. Entonces, una sonrisa suave se extendió por el rostro rígido del oficial y dijo con una voz increíblemente amable: «Para los mexicanos, 5 segundos son suficientes». El oficial cerró el pasaporte. Con un sonido alegre, selló la entrada con manos expertas. Luego, señaló la puerta con la mano y le cedió el paso diciendo: «Por favor, pase». El mexicano hizo una leve inclinación de cabeza, esbozó una sonrisa ligera y pasó tranquilamente por el lugar. Ese día, los viajeros de varios países que observaban la escena realista desde atrás no pudieron ocultar su sorpresa. ¿Qué fue eso? ¿Ya terminó? Realmente solo tomó 5 segundos. El murmullo estalló por todas partes, y el equipo de reporteros tampoco pudo cerrar la boca ante esa velocidad increíble. Mientras el empresario británico o la familia china fueron tratados de manera humillante, en contraste, el tiempo que le tomó al mexicano pasar el control fue de solo unos segundos. Los viajeros comenzaron a devanarse los sesos sobre cuál era la razón. Nadie allí conocía la verdadera intención del oficial al decir que 5 segundos eran suficientes para un mexicano. Sin embargo, el único hecho claro era que el pasaporte mexicano que tenía en la mano contenía un significado especial inimaginable, y nadie imaginaba que este evento se convertiría en un gran tema que sacudiría al mundo. Después de terminar el control migratorio, el mexicano estaba organizando su equipaje en el banco del vestíbulo de llegadas. El director de la filmación se acercó a él con un traductor y le habló respetuosamente: «Disculpe, ¿nos permitiría hablar un poco sobre el control migratorio de hace un momento?». El hombre se mostró un poco sorprendido, pero asintió suavemente. Cuando la luz de la cámara se encendió,
El reportero lanzó una pregunta. Su control migratorio terminó en realmente 5 segundos. ¿Cómo se sintió usted? El hombre respondió con una sonrisa humilde. Había escuchado que el aeropuerto neutral de Suiza era muy estricto, así que vine preparado, pero honestamente también me sorprendí. Sin embargo, esto no se debe a que yo sea especial como individuo. Creo que es la confianza que el mundo tiene en todo el país de México. El reportero profundizó aún más. Los viajeros de otros países estaban recibiendo un trato muy duro. ¿Qué piensa de esta clara diferencia? El hombre, después de pensar un momento, abrió la boca con una voz tranquila pero poderosa. Como mexicano, siento un orgullo que me calienta el pecho, al mismo tiempo, siento una gran responsabilidad. Esta gran confianza es algo que nuestros antepasados en México han construido en silencio con sudor y dedicación durante muchos años. Y creo que es el resultado valioso de que cada uno de nosotros, los ciudadanos que salimos al extranjero, nos hemos comportado de manera honesta y sincera para no traicionar esa confianza. Entonces, ¿qué significado cree que tiene esos 5 segundos que dijo el oficial? La expresión del hombre se volvió seria. Es precisamente la prueba de la promesa que los mexicanos han mantenido en todo el mundo. Creo que el cumplimiento riguroso de las normas, la honestidad y el respeto a la cultura de los demás, la acumulación de esas pequeñas acciones invisibles, finalmente se convirtieron en la inquebrantable credibilidad del país. La cámara captó tal cual su expresión llena de sinceridad y dignidad. En sus palabras coexistían un fuerte orgullo por su propio país y una humildad que le desgastaba los huesos. La escena del control en el aeropuerto fue captada por la cámara de un director de documentales y se difundió rápidamente por todo el mundo a través de las redes sociales. Cuando el video de este increíble pase libre de 5 segundos reunió una gran atención, el fenómeno fue intensamente cubierto en el programa internacional de medianoche de Global News Network. ¿Por qué solo los mexicanos reciben un trato tan especial y abrumador? Ante la pregunta del presentador, los expertos invitados al estudio comenzaron a analizar. En ese momento, un columnista invitado como panelista del lado de China Wang respondió con una sonrisa cínica. Más que confianza nacional, es una simple lógica de capital. Ese mexicano probablemente compró el servicio de vía rápida de pago del aeropuerto o estaba disfrutando de privilegios de clase ejecutiva o superior. No tiene nada que ver con la nacionalidad. Sin embargo, el presentador proyectó los datos preparados en la pantalla y presentó los hechos con firmeza, aunque con cortesía. A diferencia de lo que dice el panelista Wang, tras la investigación, aquel hombre era un pasajero de clase turista ordinaria. La clave está precisamente en los datos que posee el pasaporte mexicano. Muchos países europeos, incluida Suiza, basándose en los datos de tasas de estancia ilegal y delitos extremadamente bajas de los viajeros mexicanos, otorgan a estos el derecho a utilizar puertas de control migratorio automático al mismo nivel que sus propios ciudadanos. Aquel hombre fue al mostrador del oficial porque, por motivos laborales, necesitaba un sello en los documentos, pero aún así, el oficial miró solo el pasaporte y lo dejó pasar como si fuera una puerta automática. Esta es una diferencia en la calificación crediticia nacional que no se puede comprar con dinero. Ante la perfecta verificación de hechos del presentador, Wang ya no pudo refutar y perdió las palabras mientras se encogía. Un experto en relaciones internacionales continuó con una explicación complementaria con calma. La razón por la que el pasaporte mexicano ha llegado a obtener esta confianza sagrada e inviolable es precisamente porque el comportamiento real de los viajeros mexicanos que recorren el mundo está siendo evaluado abrumadoramente. Alto. En cualquier momento y lugar, ellos ofrecen cortesía y respeto, cumplen con las leyes y reglas del país de manera casi patológica, y las fricciones o problemas criminales con la población local son estadísticamente cercanos a cero. En el estudio, a excepción del único panelista chino, fluyó un aire de profunda convicción y respeto. El presentador miró directamente a la cámara y habló a los espectadores. Esto no es de ninguna manera un privilegio especial. Es un resultado grandioso donde se han reunido las acciones correctas y el sudor de cada uno de los mexicanos sin nombre, construyendo un monumento a la enorme confianza de todo el país. Ante esas palabras, todo el estudio contuvo la respiración y asintió. El presentador, señalando los datos del índice de poder de pasaportes global proyectados en la pantalla grande,
lanzó de nuevo una pregunta pesada a los expertos del estudio. Entonces, además de esta conciencia ciudadana y estos datos tan perfectos, ¿de dónde proviene fundamentalmente el poder del pasaporte mexicano que derribó una frontera tan estricta como la de Suiza en solo 5 segundos? Ante esa pregunta, un analista de economía global tomó el micrófono con expresión emocionada y mencionó la primera razón. Primero, es la autoridad de la abrumadora fortaleza económica y tecnológica que México ejerce en todo el mundo. ¿Cuál es el mayor dolor de cabeza para los controles fronterizos de todo el mundo? Es eliminar a los inmigrantes ilegales que vienen de países pobres para vivir del sistema de bienestar de su propio país. Sin embargo, las personas que presentan el pasaporte mexicano de color verde oscuro no son el objetivo. Para los oficiales de control fronterizo, los mexicanos no son criminales potenciales, sino clientes especiales de alta calidad que inyectarán una riqueza inmensa en sus propios países. Actualmente, México es un imperio tecnológico de primer nivel y una potencia económica que lidera la industria automotriz mundial. Deleita a los hogares de todo el mundo con dispositivos electrónicos precisos y videojuegos, y establece el estándar de la cultura con su gastronomía, música y cine. Si ellos vienen al extranjero de viaje y abren sus billeteras, las ventas de hoteles de lujo, marcas de alta gama y restaurantes Michelin en el lugar se disparan explosivamente. Desde la posición de un oficial, no hay ni un 1% de razón para capturar y causar molestias a este valioso cliente que utilizará este dinero que enriquecerá su economía. Seguido de esto, un experto en sociología comenzó a hablar apasionadamente sobre la segunda razón, sin poder contener su emoción. La segunda razón radica en el sistema de infraestructura social y de seguridad de México, que despierta envidia y admiración incluso entre los estrictos oficiales de control de Europa. Señores, piénsenlo con sentido común. ¿Por qué el control fronterizo suizo se siente tranquilo y no pregunta nada al ver un pasaporte mexicano? Es precisamente porque saben el hecho claro de que estas personas no tienen ninguna intención de quedarse ilegalmente en nuestro país, porque su propio país es mucho más cómodo para vivir. ¿Qué clase de país es México? Es una potencia de seguridad, donde puedes ir al baño dejando una computadora portátil de última generación y una billetera de miles de pesos sobre la mesa de un café y nadie la robará. Incluso si una mujer camina sola por un callejón a las 3 de la mañana, es seguro, y en el metro o los autobuses hay Wi-Fi de ultra alta velocidad gratuito que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Sobre todo, su sistema de salud universal es una amenaza para toda la humanidad. A diferencia de Occidente, donde tienes que pagar decenas de miles de pesos y esperar muchos días incluso si te resfrías, los mexicanos pueden ser atendidos por especialistas del más alto nivel mundial en el mismo día por apenas unos cientos de pesos. No existe ningún mexicano tan estúpido como para abandonar tal paraíso para convertirse en un inmigrante ilegal en otro país donde los carteristas son desenfrenados y los trámites administrativos tardan meses. El oficial suizo no miró el pasaporte mexicano, sino que selló al ver el perfecto sistema nacional que respalda ese pasaporte y al que los mexicanos tienen que volver. Finalmente, un antropólogo cultural añadió la tercera razón mientras recuperaba el aliento. En tercer lugar, y como arma más poderosa, es la feroz soft power de la cultura mexicana y su postura diplomática perfecta que ha conquistado el corazón de toda la humanidad sin hacer resonar ni una sola vez el sonido de un disparo. Históricamente, México ha caminado constantemente como un país de paz tras la revolución, esforzándose por construir relaciones amistosas con todos los países. Por ello, es difícil que existan recelos históricos o enemistades políticas sin importar a qué frontera del mundo vaya. Además de esto, el mundo de hoy está completamente fascinado por la cultura mexicana. Obras cinematográficas elogiadas incluso en festivales globales se llevan los trofeos más prestigiosos de Hollywood y los jóvenes de todo el mundo usan cosméticos mexicanos, se entusiasman con su música y su cultura. Los oficiales de control fronterizo también son humanos y son padres. Para los oficiales que regresan del trabajo a casa, ven telenovelas mexicanas llorando y riendo, y ven a sus propios hijos imitando a personajes de series populares todos los días. México ya no es un país extranjero desconocido, sino que está profundamente grabado en su mente como un aliado extremadamente íntimo y agradable.
En el momento en que presentan el pasaporte mexicano de color verde oscuro, en el inconsciente del oficial se activa automáticamente un prejuicio positivo de que es ciudadano de un país maravilloso que creó la cultura que amo. Este es el pase mágico libre ganado solo por el poder de la cultura, que no se puede obtener con ninguna fuerza militar poderosa. Ante este análisis perfecto y abrumador presentado por los expertos, los espectadores del estudio quedaron completamente impresionados, olvidando incluso respirar. El pasaporte mexicano no era solo un documento de identificación para viajar, sino el escudo invencible más fuerte del mundo, donde se condensaban la fortaleza económica del país, su perfecto sistema de seguridad y su brillante atractivo cultural. Sin embargo, la transmisión no terminaba aquí. A medida que el programa llegaba a la segunda mitad, la expresión del presentador se volvía más pesada y seria. Y se reveló una realidad impactante que ponía la piel de gallina y que nadie había previsto. De hecho, detrás de este brillante pasaporte mexicano existe una cara oculta muy oscura e impactante. Ante la palabra del presentador, todo el estudio se congeló y los espectadores frente a la televisión contuvieron el aliento. Debido a que el pasaporte mexicano obtiene una confianza tan absoluta como una llave maestra para los pases libres en las fronteras del mundo, paradójicamente, existe una realidad de que los delitos de falsificación de pasaportes mexicanos se están desbordando sin control entre las organizaciones criminales internacionales. Se proyectaron estadísticas impactantes en la pantalla grande. Entre los pasaportes que han sido más atacados y falsificados sofisticadamente en el mercado negro mundial durante los últimos 10 años, los que estaban en la categoría superior eran precisamente los pasaportes mexicanos. Para los criminales con propósitos impuros como la estancia ilegal, el invencible pasaporte mexicano que no recibe ni un 1% de sospecha del oficial era el ítem mágico definitivo que debían obtener sin importar los medios. Veamos un caso real de lo más impactante. La pantalla cambió y se reprodujo el video de un arresto que ocurrió en 2023 en el control migratorio del aeropuerto neutral de Suiza. Un par de esposos chinos estaban presentando orgullosamente pasaportes mexicanos frente al oficial. «Somos una pareja mexicana», respondieron los esposos en un inglés tosco. Sin embargo, en los ojos del veterano oficial se sentía una intensa incomodidad por sus expresiones y actitudes sutiles. El instinto del oficial con 10 años de experiencia funcionó. ¿Dónde viven en México? La pareja se sorprendió y se miró el color de rostro durante 0.1 segundos. Ese cruce de miradas encendió la certeza del oficial. Vivimos en Ciudad de México. El hombre, que se quedó sin palabras, no pudo responder ni siquiera el nombre de una ubicación específica o la estructura regional de Ciudad de México, y comenzó a sudar frío. El oficial cambió la pregunta como para arrinconarlos gradualmente. ¿En qué oficina municipal de México se emitió este pasaporte? La pareja se congeló por completo y no pudo responder nada. Sus ojos temblaban como locos y sus rostros se pusieron pálidos. El resultado de que el oficial confiscara inmediatamente ese pasaporte y lo sometiera a una máquina de inspección óptica especial fue que se determinó que era un pasaporte falso hecho de manera increíblemente sofisticada. En el video siguiente, se veía a la pareja llevada a la sala de interrogatorios, inclinando profundamente la cabeza. El esposo, que insistía hasta el final, finalmente confesó mientras se derrumbaba en llanto: «Compré este pasaporte mexicano en el mercado negro de Beijing». El oficial de interrogatorios preguntó fríamente: «De entre tantos países, ¿por qué eligieron específicamente el pasaporte mexicano?». El esposo respondió con una voz llena de desesperación: «Escuché que si falsificaba mi identidad como mexicano, podría pasar con seguridad a cualquier parte del mundo». En ese instante, el aire de la sala de interrogatorios se volvió pesado como la piedra. Ellos intentaron robar y abusar del país sagrado que México había construido con 1000 sudores. A continuación, apareció en pantalla la silueta de un hombre con tratamiento de mosaico. En el subtítulo aparecía «Comprador de falsificaciones real». La voz temblorosa de él, con la voz cambiada, resonó en el estudio. «Contacté a un agente a través de la dark web. Al principio dudaba, pero ellos aseguraban que me entregarían un producto perfecto que podría pasar 100% tanto en Suiza como en Inglaterra. Pagué cerca de 200,000 pesos por persona. Envié una gran suma de 400,
$000 por 2 personas, incluyendo a mi esposa. El hombre suspiró profundamente. Según decían esos agentes, parece que también hay una jerarquía estricta en el mercado negro de las falsificaciones. Los pasaportes estadounidenses o canadienses también son caros, pero entre ellos decían que el pasaporte mexicano era una clase alta dorada de otro nivel. Como los mexicanos reciben el mejor trato vayan donde vayan, la guardia del oficial de control fronterizo se relaja por completo. Por eso, decían que se comercializa al precio astronómico más alto en el mercado negro. La pantalla cambió de nuevo, y esta vez apareció un alto cargo de una organización criminal internacional que fabrica y vende falsificaciones. Con mosaico, su voz, cambiada, sonó tan fría que ponía la piel de gallina. El objetivo principal de nuestra organización son los verdaderos turistas mexicanos que vienen de viaje al extranjero. Sobornamos con dinero a los empleados de limpieza de los hoteles, nos colamos en las habitaciones y los robamos, o los arrebatamos mientras trabajan en destinos turísticos. Basándonos en los pasaportes mexicanos robados así, falsificamos ingeniosamente la foto y el chip. El entrevistador lanzó una pregunta aguda. ¿Por qué se enfocan tan obsesivamente solo en los mexicanos? El hombre de la organización se rió de manera vil y respondió, ¿qué por qué? Porque los mexicanos son demasiado confiables debido a que viven en un país con una seguridad perfecta. Hay muchos que salen sin meterlos siquiera en la caja fuerte de la habitación del hotel, dejándolos desprotegidos sobre la cama. Además, como dije antes, el pasaporte mexicano en el mercado negro es un bloque de oro puro que se vende al precio que quieras. Si robas uno decentemente y trabajas en él, obtienes ganancias a nivel del ingreso anual de un oficinista normal, así que, ¿por qué no hacerlo? Además, recientemente, el testimonio de que entre las organizaciones de falsificación dentro de China, para engañar de manera más perfecta a los ojos del oficial, se ha vuelto muy popular la táctica de cubrirlo con fundas para pasaportes de estilo mexicano típico, bellamente estampadas con motivos tradicionales mexicanos y caracteres, se filtró. La pantalla volvió a la figura de la pareja china falsa llorando públicamente. Este evento aterrador demostró desnudamente, paradójicamente, que la autoridad y el grado de confianza absolutos que posee el pasaporte mexicano lo convirtieron en la presa más atractiva para las organizaciones criminales internacionales. Cuando la cámara volvió al estudio, el presentador apeló a los espectadores. Este evento demuestra paradójicamente qué valor tan feroz tiene el pasaporte mexicano, no solo como documento de identificación nacional, sino como el pagaré garantizado más confiable del mundo. El experto en relaciones internacionales añadió, de hecho, muchos controles fronterizos de países de todo el mundo confiesan que sienten una calma psicológica en el instante en que ven el pasaporte mexicano de color verde oscuro. El video lo demuestra. La tasa de delitos graves y la tasa de estancia ilegal de los turistas mexicanos que viajan por todo el mundo son niveles asombrosos que caen por debajo del punto decimal estadísticamente. Por eso, los oficiales toman un juicio de reflejo automático en su interior. Esta persona es un pase libre sin duda. Sin embargo, existían villanos que precisamente aprovechaban esa brecha. Esa es la esencia de este problema de los pasaportes falsificados. El presentador mostró el video de una entrevista profunda con un oficial en activo del aeropuerto neutral de Suiza. El oficial respondió a la entrevista con una mirada aguda. El pasaporte mexicano falso de la pareja china de hace un momento era honestamente tan perfecto que no podíamos distinguirlo a simple vista. Sin embargo, lo que reveló su verdadera identidad no fue otra cosa que la falta de la actitud y dignidad abrumadoras propias de los mexicanos. Cuando el estudio se alborotó, el oficial explicó específicamente: los verdaderos turistas mexicanos ya tienen todo preparado perfectamente antes de pasar al control. Antes de que llegue la pregunta, tienen organizados la confirmación de reserva del hotel, el boleto de regreso y el itinerario en una carpeta transparente, como si los hubieran medido con una regla. Lo más característico es que cuando se acercan a la cabina de control, presentan los documentos siempre con ambas manos, haciendo una ligera inclinación respetuosa, junto con una sonrisa. Esta etiqueta corporal absolutamente arraigada nunca puede ser falsificada. Incluso si no pueden hablar bien inglés, no intentan evitarlo, sino que se desesperan por responder con sinceridad, movilizando traductores y gestos. Cuando les preguntan el destino,
tienen la minuciosidad de mostrar primero el nombre exacto de un lugar famoso junto con una foto del smartphone. Por otro lado, los que tienen pasaportes falsos siempre tienen miradas inestables, sus respuestas son vagas y ni siquiera un documento está preparado decentemente, mostrando hasta la médula su naturaleza de villanos. Los expertos del estudio golpearon sus rodillas y se maravillaron. Exactamente eso es. Esa preparación que pone la piel de gallina y la cortesía respetuosa de los mexicanos hacia los demás están arraigadas en sus genes culturales que se remontan a miles de años, desde sus ancestros indígenas y la influencia de la época colonial. Como han crecido inculcados con la visión de valores que les desgasta los huesos, como nunca causes molestias a los demás y prepárate siempre exhaustivamente, ese carácter noble se manifiesta inconscientemente incluso cuando salen al extranjero. En ese momento, un historiador internacional que estaba en el estudio comenzó a hablar con profunda comprensión. Señores, esa lealtad a la ley y la consideración hacia los demás que los turistas mexicanos muestran en el extranjero no se crearon de la noche a la mañana. Tras la revolución, desde la era del país más pobre donde todo quedó en cenizas, los mexicanos lograron una recuperación económica que sorprendió al mundo. En la pantalla fluyó el video del comportamiento tranquilo y ordenado de los mexicanos que sorprendió al mundo durante los desastres nacionales sin precedentes, como los terremotos. Esta historia de superación de crisis tan noble plantó en los genes de los mexicanos un sentido de responsabilidad cercano a la obsesión de no debemos manchar el honor del nombre de México. Para proteger la autoridad del país que construyeron con sudor, incluso cuando van a otros países, se esfuerzan desesperadamente por cumplir estrictamente con los reglamentos de esa tierra y no causar molestias a los demás. Precisamente esa conciencia ciudadana mexicana se acumuló como datos durante décadas y creó el verdadero milagro de que incluso los estrictos controles fronterizos de Europa hoy en día, con solo ver la portada del pasaporte, sellan en 5 segundos pensando, si es mexicano, sin duda es confiable. Cuando esta conmovedora y grandiosa perspicacia histórica resonó en el estudio, desde los asientos del público, junto con llantos silenciosos, surgió un caluroso y estruendoso aplauso. Los panelistas, sin importar su nacionalidad, no pudieron atreverse a expresar una opinión, y ante este grandioso poema épico de confianza que un pueblo escribió con 1000 lágrimas, no tuvieron más remedio que inclinar la cabeza y mostrar respeto. El milagro creado al reunirse la acción correcta de una sola persona durante muchas horas. El nombre de ese milagro deslumbrante era precisamente México. El presentador mencionó un comentario de cierre pesado. En otras palabras, aunque las organizaciones criminales puedan copiar de la misma manera el pedazo de papel llamado pasaporte con tecnología de vanguardia, la dignidad y la conciencia ciudadana que el pueblo mexicano ha grabado en su sangre durante décadas, esa alma es algo que nunca podrá ser copiado. Dentro del estudio fluyó una inmensa catarsis y un silencio de convicción. En ese momento, el presentador miró alrededor de los asientos de los panelistas en el estudio e inclinó la cabeza. La figura del columnista Chino Wang, que hasta hace poco mostraba una actitud cínica, no se veía por ninguna parte. ¿A dónde fue el invitado del lado chino que estaba aquí hace un momento? Entonces, un miembro del personal corrió desde fuera de la cámara y le susurró al oído del presentador. En el momento en que se emitió el video que mostraba que todos los criminales de falsificación eran chinos, se puso pálido y, sin poder soportar la vergüenza, se retiró huyendo. Al escuchar ese informe, el presentador no pudo evitar reírse, y en el estudio estalló una risa refrescante y peculiar. Sin embargo, el efecto causado por el pasaporte mexicano no se detuvo ahí. A medida que el programa se dirigía hacia el esperado clímax, en el rostro del presentador incluso aparecía una profunda emoción. Bueno, entonces les presentaré las asombrosas reacciones en tiempo real que están brotando como una fuente de parte de los espectadores de todo el mundo justo después de que esta transmisión se difundiera. En la pantalla grande, decenas de miles de comentarios escritos en idiomas de todo el mundo fluían como una cascada. Todo el texto estaba lleno de respeto y alabanza hacia los mexicanos. El hecho de que incluso los criminales internacionales quieran hacerse pasar por mexicanos es, paradójicamente, la prueba perfecta que certifica cuánta credibilidad, sin una sola nube, tienen los mexicanos en el mundo.
Debemos educar a nuestros hijos con ese sentido de responsabilidad y etiqueta de los mexicanos que pone la piel de gallina para poder tener una confianza fuerte. Esa enorme confianza no cayó del cielo de la noche a la mañana. Es un castillo de hierro construido con el esfuerzo de sudor y lágrimas de cada uno de los ciudadanos. Y uno de los comentarios legendarios que obtuvo más me gusta de manera abrumadora se proyectó grande en el centro de la pantalla. No es un pasaporte milagroso. Aquellos que crearon ese pasaporte, ellos mismos son el pueblo milagroso. Ante ese pequeño pero poderoso comentario, todo el estudio contuvo la respiración y se estremeció. El presentador asintió pesadamente mientras se le humedecían los ojos. Este comentario atraviesa de manera más perfecta toda la verdad de este programa especial que reportamos hoy. Especialmente, justo después de que se emitiera este programa especial, la reacción de los países vecinos, como algunos países de Latinoamérica, fue explosiva. Incluso las personas de países que compiten con México en el poder del pasaporte mundial no pudieron ocultar su profunda sorpresa y admiración ante este video. En las comunidades en línea y sitios principales más grandes de esos países, este video ocupó el primer lugar de las búsquedas en tiempo real. Entre decenas de miles de comentarios se alineaban reacciones francas y agudas. Honestamente, me duele, pero no puedo dejar de reconocerlo. Los dueños de posadas de otros países también saben cuán limpiamente usan los hoteles los turistas mexicanos. Estábamos orgullosos de competir por el primer y segundo lugar con México en el índice de poder de pasaportes, pero ante esa tranquilidad y comportamiento ordenado bajo situaciones críticas, ese patriotismo, nuestro país perdió por completo. Ese pasaporte es una condecoración hecha por su propio sudor. Lo que el oficial suizo dejó pasar en solo 5 segundos no fue un simple documento, sino una marca llamada confianza que los mexicanos han construido en silencio durante décadas. Nosotros también debemos aprender la verdadera calidad de ese país, superando la etiqueta superficial. Incluso las personas que se jactaban de que su país era el mejor del mundo en etiqueta y protocolo, admitieron su derrota con elegancia ante la asombrosa conciencia ciudadana mexicana y mostraron respeto. Este fenómeno demostró perfectamente que el poder que tiene el pasaporte mexicano ha superado la simple fuerza diplomática y se ha convertido en el verdadero estándar global, que incluso derriba la autoestima de otros países. Un experto en cultura internacional declaró el comentario final con voz conmovida. Esta confianza casi irreal que los mexicanos han logrado no es el logro de unas pocas personas excelentes. Fue una inversión ardiente que construyó una de las principales potencias económicas del mundo en apenas medio siglo desde las cenizas de la guerra. Un esfuerzo que hace sudar sangre para respetar hasta la médula, la ley y la cultura local sin comportarse con arrogancia donde quiera que vayan en el mundo. Esto fue la llave maestra que hizo añicos los muros de fronteras y razas y penetró el corazón de toda la humanidad. El presentador continuó presentando una cascada de episodios legendarios de turistas mexicanos que fueron tema de conversación en toda Europa y Estados Unidos en el pasado. Lo primero que apareció en pantalla fue un testimonio vivo del gerente general de una cadena de hoteles de lujo en Europa. Realmente quedé impresionado con los turistas mexicanos. Incluso cuando caminan por el pasillo a altas horas de la madrugada, caminan de puntillas sin hacer ruido con los pasos, porque piensan que no deben interrumpir el sueño de otras personas en otras habitaciones. Nunca he visto en la faz de la tierra un pueblo con una consideración hacia los demás tan perfecta que ponga la piel de gallina. Ellos son clientes especiales eternos de nuestro hotel. Lo segundo fue la alabanza conmovedora del personal de limpieza de famosos hoteles en Estados Unidos. Cuando abrimos la puerta de la habitación, después de que un mexicano se ha alojado, casi nos desmayamos. Las toallas están dobladas alineadas, la basura está clasificada y hasta las sábanas están arregladas. Es tan perfectamente limpio que parece que nadie hubiera usado la habitación y hubiera hecho el check-out. Entre el personal, que a uno le toque atender a un cliente mexicano es lo mismo que ganar la lotería. Finalmente siguieron los testimonios de chefs de restaurantes Michelin en Europa. Los mexicanos no rompen ni un minuto el tiempo de reserva. Y cuando termina la comida, al salir de la tienda, siempre se inclinan frente a la cocina y se van dejando un saludo sincero diciendo: «Muchas gracias, fue lo mejor». Es una actitud como de ángeles que nunca se ve en los occidentales orgullosos.
Cuando este testimonio vívido salió al aire, la reacción de los espectadores se encendió explosivamente. México, después de todo, era el pueblo más fuerte del mundo. También hay alabanzas divertidas como «En mi próxima vida quiero nacer mexicano». Debemos reflexionar profundamente sobre nosotros mismos, que salimos al extranjero sin preparación, haciendo ruido o exponiendo la vergüenza del país. Incluso desde mañana, la Televisión Nacional debería transmitir un documental sobre la avanzada conciencia ciudadana de México y reeducar a toda la nación. Llovían voces de este tipo. Fue el momento en que la noble dignidad de los mexicanos se convirtió en el libro de texto de moralidad perfecto que hace que la cara de personas de todo el mundo se sonroje. Bueno, el presentador ajustó su postura mirando al frente de la cámara para cerrar el programa. La alabanza que calienta el pecho de pueblo milagroso que nos enviaron los espectadores. Sin embargo, todos, hablando estrictamente, esto no es un milagro dado por el cielo. En la voz del presentador, un sentido de infinito respeto ardía como lava. Es la brillante cristalización de sudor, lágrimas y una cultura noble que decenas de millones de ciudadanos mexicanos sin nombre han construido a lo largo de la historia milenaria y desde las ruinas de la guerra, apretando los dientes y repitiendo generaciones. El pasaporte de color verde oscuro que tienen en la mano no es solo un montón de papeles, es el documento sagrado que demuestra la grandeza misma del pueblo mexicano. En el momento en que se pronunció esa grandiosa declaración, todas las personas en todo el estudio, sin importar si eran público o panelistas, se levantaron de sus asientos como un resorte, y surgió una ovación de pie como un trueno. Esa ovación de pie conmovedora que no tenía fin era la mejor alabanza y respeto de la humanidad dedicado a México y a los mexicanos que estaban más allá de la pantalla. El presentador entregó el último saludo a los espectadores de todo el mundo mientras contenía la emoción que brotaba. Cuando se reúnen la pequeña consideración y honestidad de cada uno de nosotros, los mexicanos han demostrado perfectamente que solo entonces ocurre el milagro que rompe fronteras y cambia al mundo. Junto con este comentario de cierre que calienta el pecho, la última escena del video volvió al aeropuerto neutral de Suiza. El turista mexicano que hacía una inclinación respetuosa frente al severo oficial y comenzaba a caminar con elegancia hacia la luz de la puerta, de su pequeña pero firme figura de espaldas no se emanaba el aura abrumadora de un simple turista, sino la de un símbolo de la enorme confianza que llevaba el peso de la autoridad de un país. La cámara se alejó lentamente. El sonido ruidoso del aeropuerto se alejó, y ese instante de hermosa etiqueta quedó grabado para siempre en el corazón de las personas de todo el mundo, como si fuera una imagen fija. Después de que terminó este programa especial, los titulares de las redes sociales globales y de las noticias de todo el mundo quedaron cubiertos de locura con los hashtags México, Pueblo Milagroso, Leyenda de los 5 segundos, ocupando tendencias sin precedentes en la historia. En los lugares de educación de los países desarrollados y en los programas de capacitación de empleados de empresas globales de alto nivel, se abrieron sucesivamente conferencias especiales sobre aprender la conciencia ciudadana de México. El video de solo 5 segundos, captado por casualidad en el aeropuerto de Suiza, se convirtió en un texto sagrado histórico que presentó la dirección de la composición y la confianza más perfectas que debe seguir la humanidad. El futuro es, al final, una grandiosa epopeya que creamos al reunir los pasos honestos que cada uno de nosotros da. La historia que calienta el pecho de hoy, donde la brillante dignidad de México conmovió a todo el mundo, termina aquí. Muchas gracias por ver hasta el final.